Hola a todos, hoy os voy a contar cuáles son mis pinceles principales en Procreate. Pensaba que ya había hecho este vídeo, pero resulta que realmente el vídeo que tenía de pinceles era del Manga Studio y hace como 2 años que no utilizo ese programa, así que creo que ha llegado la hora de contaros mis pinceles favoritos en Procreate desde el iPad Pro. Empezar hablándoos de mi pincel favorito, que es el lápiz 6B. Yo normalmente tengo la opacidad a tope porque es un pincel que en cuanto a la opacidad pues siempre la tiene como muy rebajada aunque lo tengas al máximo. Y bueno, yo tengo como favorito este pincel porque la verdad que a mí me gusta que la línea de mis dibujos no sea completamente negra ni que se vea completamente ahí súper fuerte. Entonces es de mis favoritos por eso precisamente. Aquí os voy a hacer un pequeñito ejemplo de cómo queda utilizando este pincel la línea. Y bueno, le tengo mucho cariño porque también lo modifiqué bastante para que quedase lo más parecido posible a un pincel que yo utilizaba en Manga Studio. Aquí de por sí pues no lo pude encontrar, entonces lo modifiqué bastante, lo que era un poquito el grano, un poquito el acabado en punta del pincel y también lo que es pues eso, que la opacidad estuviese en el punto exacto que yo quería, porque yo ya trabajaba con un pincel similar a este. Normalmente yo no paso los dibujos a limpio, pero cuando lo hago en los encargos también utilizo este pincel. Me gusta mucho cómo queda el efecto final con él y bueno, pues ya veis que lo utilizo para prácticamente todas las líneas del dibujo que hago. Una vez hecho el boceto o la línea final, ya paso a mis siguientes pinceles favoritos, que son tinta corrida y el boli de estudio. También el tinta corrida está bastante modificado y el boli de estudio muy poquito. En el boli de estudio lo único que modifiqué fue los finales del pincel, el principio y el final, que quedasen bastante más puntiagudos. La verdad que para hacer los flats, que es para lo que utilizo estos dos pinceles, me vienen súper bien porque ahora os voy a poner un ejemplo y es que mi línea, como ya os he comentado, pues no tiene un acabado totalmente homogéneo, queda como muy bajada la opacidad. Entonces cuando yo voy a hacer los flats, la línea de los flats que yo hago se ve muchísimo. Entonces tiene que quedarse muy similar a la línea que he hecho en el line art. Entonces por eso los flats tienen que tener una línea similar. Pero la línea y el acabado de los flats tienen que ser completamente al 100% de opacidad para que no se me escape a la hora de rellenar y para poder ir más rápido trabajando. Al tinta corrida normalmente es el pincel que suelo utilizar para borrar, porque me gusta mucho el acabado ese dentado que tiene el pincel. Ya pasamos a las luces y las sombras y en este caso pues para las sombras siempre utilizo el pincel redondo. Es uno de mis favoritos desde el principio con Procreate. Es uno de los que más utilizo para hacer sombras y luces. Después también utilizo un descubrimiento que la verdad que creo que lo descubrí demasiado tarde. Tendría que haberme dado cuenta de su utilidad desde que empecé a utilizar Procreate, pero bueno, las cosas se van descubriendo poco a poco. Y es con el pincel llamado aerógrafo preciso, que es genial porque según la presión que tú hagas con el pincel, pues te va a pintar más suave o más duro. Este me gusta mucho, sobre todo para dar como un extra a las sombras. Cuando yo estoy utilizando el pincel redondo, siempre después le añado una pasada con este pincel y queda súper bien porque le da como más potencia a la sombra. Y normalmente pues cuando quiero hacer un degradado mucho más suave, que no se note tanto, pues utilizo el aerógrafo extra suave que viene súper bien para hacer rubor o bueno, cosas así. Después de esto, y ya para añadiros un par de puntos extra, para darle más luz normalmente utilizo el pincel que se llama reflejo o el destello y con esto lo que consigo pues es que todo cobre muchísima más vida. Es como si hubiese magia en el ambiente y a mí esos efectos me molan mogollón. Y para terminar con los pinceles, pues os cuento algunos pinceles que utilizo para poner textura o para utilizar en los fondos, que vienen súper bien. Y es uno que se llama Nubes, que ese es uno de mis favoritos. Y mi favorito por excelencia en cuanto a textura. Y es el Nico Rule, que es uno de los pinceles más guays que hay en Procreate, para mi gusto.
Y la verdad es que ya está, con esto os cuento todo, ha sido rapidito porque realmente tampoco utilizo muchísimos pinceles. Estos son como mis favoritos y los que siempre utilizo en todos mis dibujos. Me lo preguntó una chica por Instagram y me pareció buena idea contároslo porque yo pensaba que ya lo había hecho, pero no. Entonces, bueno, espero que os haya sido de utilidad y ahí podéis ver más o menos cómo son los pinceles para haceros una idea o si queréis modificarlos más o menos igual. Que muchas gracias por pasaros por aquí, por ver el vídeo, por suscribiros, por darle like, que me ayudáis muchísimo, aunque no lo creáis. Y nosotros nos vemos la semana que viene. Un besito muy grande, chao.